Juárez y su México, por Ralph Brothers. 28, tercera parte. El año 1861. 5. Aquel mismo día, El Siglo publicó una breve noticia en que informaba que una gavilla reaccionaria de un tal Cajiga, cumpliendo las órdenes de Márquez, entró a la hacienda de Pomoca y se apoderó de la persona de don Melchor Ocampo. Parece que este señor ha sido entregado al mismo Márquez, quien probablemente exigirá un fuerte rescate o intentará asesinar a uno de los hombres más distinguidos del país por su patriotismo y probidad. La noticia salió bajo el rubro de hazañas reaccionarias y refería a varios casos del mismo carácter verificados en los alrededores de la capital. Desde la terminación de la guerra, Márquez y Zuloaga se habían refugiado en las serranías, reclutando fuerzas, eludiendo la persecución del gobierno y conservando las apariencias del poder con hostilidades esporádicas en las regiones apartadas del interior. Llevando vida de forajidos, merodeando entre montes y valles, cayendo sobre fincas aisladas, incursionando a veces en Cuernavaca para hacerse de caballerías y enardecidos por la ausencia de autoridades efectivas a la redonda y por las señales de sus partidarios en la capital, los prófugos recurrieron al plagio de personas prominentes para nutrir los restos de su facción y para mantener viva su causa fantasma. La repetición de tales hazañas, multiplicándose con la impunidad, ya había provocado severas censuras al gobierno, y precisamente con el objeto de hacer frente a un peligro que se había subestimado y descuidado, el Congreso dio al presidente un voto de confianza, concediéndole al mismo tiempo facultades extraordinarias para adoptar las medidas de rigor exigidas por las circunstancias, pero sin abandonar la discusión del tratado. Eso lo logró el secuestro de Ocampo. La noticia llegó a la capital, por una coincidencia pasmosa, en el momento mismo en que Juárez necesitaba la mano del amigo, y en la conmoción subsiguiente lo salvó el puño cerrado de Márquez. Toda disputa ajena fue ahogada en el clamor de alarma levantado por la prensa, cundiendo como reguero de pólvora y volviendo a inflamar la furia de la vindicta pública de los primeros días de triunfo. Para restablecer la seguridad, para salvar a las personas capturadas, no hay medida, por extrema que sea, que no esté justificada y que no aplauda la opinión pública, declaró El Siglo. En la frontera, a los apaches y comanches, los pueblos les arrebatan a sus mujeres y a sus hijos, y la guerra que se les hace es como una caza de fieras. Los soldados de la religión tienen un carácter más odioso que los mismos bárbaros. Las circunstancias nos parece que autorizan a las autoridades a usar de verdaderas represalias, intimando a Márquez a que, si no pone en libertad a las personas aprehendidas, aquí serán fusilados los prohombres del Partido Conservador, y que, si les exige rescate, que el importe será pagado por las notabilidades de la misma facción. Muy amigos somos de la legalidad, pero no basta el punto de que la sociedad sucumba inerme a cuadrillas de bandoleros. Inspirado por el mismo espíritu, el gobierno procuró salvar la vida de Ocampo tomando rehenes. Se dictaron órdenes para la aprehensión de la madre de Márquez y de la esposa de Zuloaga. La primera se escapó, tal madre, tal hijo, y la otra fue puesta en libertad por falta de pruebas de su complicidad. Pero, siendo más útil como contacto que como rehén, se la indujo a que escribiera a su esposo intercediendo por el preso. Con el mismo objeto se consiguieron también los buenos oficios de M. de Saligny, y la carta fue expedida con su recomendación oficial y bajo el sello diplomático. 24 horas más tarde, Juárez amaneció con la noticia de que, según un mozo recién llegado del campamento enemigo, Ocampo ya había perecido. Si de rescate se tratase, se lo hubiera conseguido. Durante la última quincena, el presidente había apelado a todos los medios y arbitrios para hacerse de fondos, pidiendo al Congreso 1 millón y recibiendo una pitanza, solicitando autorización para suspender el servicio de la deuda exterior y negando una audiencia, pidiendo al capital privado un empréstito voluntario para evitar un préstamo forzoso y una sangría. Nada se había hecho, pero para salvar a Ocampo se hubiera sudado sangre y oro en el acto, pero no se trataba de rescate, sino de represalias. Ocampo había firmado su sentencia de muerte con el tratado norteamericano.
A las 7:30 de la mañana del 4 de junio, Juárez acusó recibo en su diario de una carta del mismo Márquez dirigida a un señor Carrillo, en que se confirmaba esta fatal noticia. La carta era evidentemente auténtica. Márquez lamentaba la muerte de Ocampo y se lavaba las manos de su sangre. El día que despuntó tan sombrío no tardó en desatar la tempestad, y Juárez siguió apuntando en su prontuario las fases que le afectaban personalmente. ¿Qué es lo que cae primero en mente en los momentos de peligro mortal? Lo fundamental, y Juárez lo reveló en el acto. Considerando la fuerte sensación que va a producir en el pueblo esta lamentable desgracia, apunto a vuelo de pluma, y temiendo que se atente contra las personas de los presos políticos, di las órdenes respectivas para que se redoblen las guardias en las prisiones y encargue al señor gobernador del distrito, al señor comandante militar don Leandro Valle y al señor ministro de la Guerra la mayor vigilancia. Providencias tomadas a buen punto, porque el arrebato del pueblo lo llevaba también a exigir represalias. A poco rato se difundió la noticia en la ciudad y se nos fueron presentando personas de todas clases, pidiendo que en el acto fueran ejecutados los presos políticos, y aún protestando que si el gobierno no lo hacía, ellos y el pueblo harían ese deber de justicia. Hice todos los esfuerzos que estuvieron a mi alcance para disuadir a estas personas de cometer el más leve atentado, pues yo como gobernante legítimo de la sociedad haría todo lo posible para que los delincuentes fueran castigados conforme a las leyes, pero que jamás permitiría que se usase en las vías de hecho contra los reos que estaban bajo la protección de las leyes y de la autoridad. Que advirtieran que los que sacrificaron a mi leal amigo, el señor Ocampo, eran asesinos y que yo era el gobernante de una sociedad ilustrada. Los señores don Leandro Valle y don Aureliano Rivera presenciaron esto. La nota sonaba a siniestros. Tenía el tono de un acto testamentario, la solemnidad de una deposición bastanteada y atestada por testigos presenciales, la constancia de un credo y la conciencia de sí mismo provocada por el peligro inminente. El fondo salió a luz. El cometido sagrado de la sociedad, de la civilización, de la ley y el hombre entero quedó impreso, íntegro e intacto, en el legado de la legalidad a punto de perecer. Sus temores no carecían de fundamento. Turbas desenfrenadas, amotinadas por Prieto, Ramírez, Altamirano y otros agitadores, rodearon las prisiones, clamando por la entrega de los presos políticos y sobre todo de Isidoro Díaz, el chivo expiatorio cuyo proceso estaba siempre pendiente, y que hubiera sido liquidado en el acto a no ser por la presencia de Leandro Valle, que hacía la ronda y levantaba la voz y el brazo, donde quiera que fuera preciso, en señal de la voluntad suprema del presidente. Este joven militar, que ya lo había defendido en otros apuros, en Guadalajara, cuando el motín clerical, en Acatlán, cuando el ataque de Landa, en el convento de las Hermanas de la Caridad, cuando el asalto a la ley hecho por M. de Saligny, salvó el día una vez más, en la mañana del 4 de junio. No fue menester que el presidente mismo bajara a la calle a domar un tumulto, como le tocó hacer una vez en Oaxaca, con el bastón en la mano y la mano detrás de la espalda. Valle era joven, valiente y popular, y logró detener, si no domar las turbas, y mientras tenía a raya la furia popular, el presidente siguió registrando su presión y apuntando su palpitación en el papel rayado. A mediodía, el desbordamiento popular se abrió paso por otros conductos. La efervescencia aumentó en la reunión del Congreso. Este dictó varias medidas, siendo una de ellas facultad al gobierno para facilitarse recursos de la manera que fuese conveniente. El señor Degollado se presentó al Congreso pidiendo le permitiese marchar a la campaña, a lo que accedió el Congreso a reserva de que se siga el juicio a que está sujeto. Pero las palabras secas del diario no llegaban a la altura de los sucesos. La irrupción dramática de Degollado era el punto culminante del día, al provocar una escena a la que solo la pluma profesional de la prensa podía hacer justicia y a la que apenas pudo soportar el testimonio, pues era una pluma en el viento. También en el Congreso regía la riña tumultuaria. Antes de abrirse la sesión, los pasillos retumbaban con otro alboroto, anárquico en la calle, antiparlamentario en palacio.
El triunvirato, la convención, el terror y mil otros pensamientos por el estilo se discutían como inspiraciones políticas propias de las circunstancias. Según el registro congresional, el público que asistió a las sesiones dio muestra de participar en alto grado de la indignación universal, y aunque la expresó a veces en forma no muy conforme con la majestad de la Asamblea, el reglamento, que en otras ocasiones ha hablado con mucho menos motivo, permaneció mudo en las manos de la secretaria. La noticia de la muerte, escrita de puño y letra de Márquez, fue arrojada, repleta de sangre, a la cara de aquel congreso rebosante de legicidas y desató el tumulto. Hasta la última boca, en las galerías, gritando, gimiendo, abucheando, la sala entera prorrumpió en rugidos de cólera al oír leer la carta en que el monstruo que ha hecho profesión de asesinato proditorio, llora lágrimas de cocodrilo ante sus víctimas y recomienda, en nombre de la humanidad, se haga cesar el carácter bárbaro y salvaje de la guerra civil. Tronaban los silbidos, y desde la bóveda sonora arriba y del piso abajo, los altibajos de la batahola batallaron en densísimo clamor, hasta que el ministro de la guerra les impuso silencio y recordó al público arredilado que corría el tiempo y que, una vez votada la erogación para movilizar la tropa, en 24 horas 8,000 soldados tendrían cercadas a las gavillas amontonadas en la sierra. En eso, el presidente del Congreso interrumpió para dar lectura a un recado de Degollado en que solicitaba una audiencia de la Asamblea. En esa atmósfera, ya sobrecargada, el efecto era electrizante. La discusión se interrumpió, y no era nada lo anterior en comparación con la sensación suscitada por la simple presentación de su tarjeta. Hasta las hojas del registro congresional resollaron, y resollaron hondamente, en la tensa transcripción del hecho. El señor Degollado se presentó en el salón, la asamblea se pone de pie y las galerías prorrumpen en aplausos prolongados y vivas estrepitosos. Restablecido el silencio, el señor Degollado toma la palabra y dice que viene a pedir dos especies de justicia, una contra los reos del asesinato odioso que tiene desolado al Partido Liberal y otra con relación a sí mismo, para que se le declare reo o se le absuelva en la causa que se le instruye, y para que se le permita ir, no como jefe, sino como simple soldado, a combatir a la reacción. Jura por los manes del ilustre Ocampo que jamás subirá al poder y que su deseo se limita a marchar a la guerra, no para sacar de sus casas y asesinar a los enemigos indefensos, sino para batirse cuerpo a cuerpo con los asesinos. Y extraña que la ciudad esté tranquila y no se deje mover por un impulso de cólera y execración contra los monstruos que han sacrificado a uno de los más ilustres ciudadanos de la República. Sale del salón entre los clamores del público que pretende oponerse a él. La ovación siguió incontenible. Un diputado propuso que desde luego se constituyera el Congreso en gran jurado y que declarara que nunca el ciudadano Santos Degollado había desmerecido de la confianza de la nación. Otro retó a la asamblea a fallar, una vez para siempre, si su suerte había de ser el olvido o la gloria. Y otro más movió tierra y cielo para corear con un sí universal. Mientras que las galerías se sublevaban, reverberando la moción redundante, pasando lista a los presentes y clamando por la votación de la congestión siempre más apretada del entusiasmo avasallador. Al protestar una voz contra la supeditación del proceso, la vocinglería la ahogó con gritos de mocho y reaccionario, y rugido tras rugido sacudió el recinto, reclamando para Degollado el amparo parlamentario, aclamándolo, exaltándolo, exonerándolo, demoliendo los tribunales legales, derrumbando la prisión del derecho natural, dilapidando la penitenciaría de la voluntad popular, y no hubo una sola protesta cuando un orador denunció su persecución, a la que calificó de política de mala ley y de recaída republicana en el sistema borbónico de dividir y reinar. En eso, Degollado regresó a la sala. No pensaba sorprender al Congreso, dijo. Lo único que quería era que se le rehabilitara para poder empuñar las armas, y propuso que no se declarara su absolución, sino solo la autorización de combatir.
Su hidalguía coronó su triunfo, y aunque el Congreso adoptó su enmienda y la aprobó por aclamación, no quedaba una sombra de duda en aquel denso jurado de que se había anulado su proceso para siempre. Efervescencia, fermentando en la calle, evaporándose en el Congreso, palabra que Juárez aplicó a ambas explosiones del encono popular y que bastaba para poner en evidencia su propio espíritu. Efervescencia, efusión efímera de pasiones volubles que amenazaban lo fundamental que el gobernante había jurado defender. La manifestación en el Congreso no mereció más que una mención pasajera en su diario. La mencionó como un renglón de contabilidad, pero no por eso fue menos elocuente y apropiada. Con la vindicación de Degollado quedó finiquitada una cuenta corriente y liquidado un lío lamentable. Se convocó a un consejo de guerra y el héroe rehabilitado asistió a la sesión. Sentados codo con codo, sus posiciones se habían invertido súbitamente, ambos bajo la sombra de un juicio congresional, pero uno ya absuelto por el fallo popular y el otro todavía amenazado por una acusación formal. Se dedicaron a la preparación del plan de campaña y tácitamente echaron tierra al pasado, reunidos por la fuerza galvanizante del cadáver de Ocampo. Pero el día de desquite no había terminado, y antes de cerrar la cuenta, se verificó un incidente que Juárez incluyó entre sus mayores tribulaciones porque revelaba su propia tensión nerviosa. A las 3 de la tarde se presentó el cuerpo diplomático para interceder en favor de los presos políticos y solicitar la suspensión de las ejecuciones, fijadas, según sus informes, para esa misma noche. Con todo lo experimentado de su carácter, le costó un gran esfuerzo conservar su ecuanimidad. La petición era no solo sin fundamento, sino ofensiva en la forma, pues llegó el decano a afirmar que los representantes extranjeros se habían concertado para dar tal paso, por bien y honor del mismo gobierno, porque no querían que éste se nivelase con Zuluaga y Márquez, que eran bandidos. Corta fue la réplica y cortante, y consignada en su diario, donde la resaboreó airadamente. Se contestó con la debida energía y la sobrada energía al sentirse vulnerado en lo vivo, manifestándoles que el gobierno mexicano, comprendiendo su deber y su dignidad, jamás había pensado proceder ni permitir que se procediese de una manera bárbara contra personas que estaban bajo el amparo y la protección de la autoridad y de las leyes, que sentía mucho que se hubiera formado tan pésima idea del gobierno de la República, juzgándoselo capaz de una acción tan villana y degradante, y que se acogiese como cierta una especie que el vulgo esparcía, y que desearía que se retirase una idea tan ofensiva a la primera autoridad del país. Sus monitores se disculparon y se retiraron cohibidos. Siendo un vulgo crédulo, los diplomáticos fueron los últimos en comprender quién era Juárez, pero rectificaron a tiempo, y el día terminó con la vindicación completa de la civilización y de la legalidad. Entonces, y solo entonces, pudo el mandatario pensar en el amigo perdido y cumplir con su último deber. Dispuse que se traiga el cadáver del señor Ocampo y repetí mis órdenes para que se evite cualquier atentado contra las personas. La marcha violenta de los sucesos y la precipitación vertiginosa de la crisis provocada por la ocisión de Ocampo casi enterraron a la víctima misma. Pero en los días siguientes comenzaron a llegar a la capital y a circular entre los enterados las versiones de su pasión y muerte, y poco a poco se reconstruyó la tragedia. Desde la vida retirada en su finca, ocupado con sus libros, sus plantas, sus pobres y sus intereses frugales, Ocampo había desoído siempre los avisos que más de una vez le mandaban sus vecinos, recordándole que gavillas de forajidos andaban merodeando en los alrededores, y que el recluso no estaba tan olvidado como lo creía. Una noche, sin embargo, al entreoír en la pared algo como una raspadura, se preocupó y, mandando a las mujeres al sótano, salió a reconocer el terreno. Aunque sin dar con nada tangible, pudo percibir el eco de un correr de caballos y de voces sordas alejándose en las tinieblas. Como una hora más tarde, vino un vecino con la voz de que se había avistado una cuadrilla acercándose a Pomoca, y con el consejo de ponerse en salvo. ¿A dónde me he de ir?
Parece que no molestó a nadie. Ocampo tuvo el candor de contestar. Amaneció cansado y se despidió de sus hijas, que salían a celebrar las fiestas de Corpus Christi en Marabatío, sin darles un abrazo más cariñoso que de costumbre. Pero al perderlas de vista, sus premoniciones volvieron, solitarias, a acompañarlo. El ama de llaves, alarmada por la llegada al pueblo de un desconocido con un caballo que llevaba herrada en el ancla la R de religión, le hizo palpar el peligro que corría. Ocampo, cediendo a sus instancias, mandó ensillar su caballo, pero al recibir explicaciones del desconocido, con un cuento bastante verosímil, cambió de parecer y mandó regresar el caballo de albarda al establo, doblemente perturbado porque había dudado y porque no estaba seguro. Al día siguiente se le veía más triste, más ocioso y más silencioso que de costumbre. Desde su retiro de la vida pública, se había entregado por entero a sus inclinaciones filosóficas. Una era la facilidad con que se resignaba a las malandanzas, otra, una melancolía que rayaba en misantropía. Pero a la última no se había rendido aún y se consolaba siempre con la primera. Como 1 o 2 que amen, los demás que aguanten. Se fijaba por regla de la vida normal. En aquel día, empero, le faltaba apetito. Al sentarse a la mesa, solo lo tenía para la fatalidad. Y cuando el mayordomo avistó la polvareda de la cuadrilla que se acercaba a Matacaballo, don Melchor se levantó y fue a la ventana, observando tranquilamente, y allí estaba, señor de sí mismo como siempre, cuando sonó la aldaba a la puerta. Al cabecilla le ofreció la hospitalidad de la mesa puesta, un ademán de dignidad completamente gratuito. El jefe le intimó la orden de Márquez de acompañarlo sin demora, y colocándolo en un rocín, con una silla toda de remiendos, sin freno y por bozal un cabestro, la cabalgata se alejó a paso veloz. Al primer alto, el preso encontró a unos vecinos que iban a Pomoca a saludarlo, y de uno de ellos tomó prestado un par de chaparreras. Con la consideración que acostumbraba para los demás, no le pidió otra cosa, y con una broma popular desvió su atención. Hijo, le dijo, nadie creería que soy de Michoacán, pues ya ves que los padres, para dar el viático, se ponen chaparreras. A buen entendedor, pocas palabras. Los vecinos captaron el doble sentido, pero nada hicieron, porque nada podían hacer. Amigos, los tenían todo el camino, y todos igualmente impotentes. 5 meses después de terminarse la guerra civil, no había fuerza armada en la región, y la gente se retiraba temerosamente al ver la gavilla y se ponía a cubierto, persignándose hasta que se alejara. En Marabatío, donde tenía amigos al alcance de la mano, el preso pasó la noche en el mesón del pueblo, con centinela de vista, y lo mejor que lograron sus adictos era juntarse para mandar una carta de intercesión a Márquez al día siguiente, cuando ya estaba lejos. 2 días más duró la marcha recorriendo una región que el naturalista amaba y conocía a fondo, una región vasta y despoblada de selvas vírgenes y soledades sin ley, donde Márquez no era más que un primitivo sobreviviente y Zuluaga un espécimen zoológico, hasta llegar a su guarida. Un día de descanso tuvo el preso, mientras disputaban su último día. Márquez insistía en fusilarlo inmediatamente, y Zuluaga pretendía formarle consejo de guerra. El primitivo se fundaba en el Tratado Norteamericano para despachar el auto mexicano. El espécimen, que se titulaba todavía presidente de México, se negaba a sacrificar las formalidades y no se había llegado a un acuerdo cuando, siguiendo su marcha transmigratoria, llegaron al día siguiente al pueblo de San Juan del Río. Aquí se comunicó la sentencia a Ocampo. Su última palabra la tenía ya preparada y la puso en el testamento que hizo en aquel momento. Muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno. Lo mismo le había dicho a Juárez al separarse del gobierno. Me dice la conciencia que he servido con lealtad, con asiduidad y con abnegación a nuestra causa. Y con el correr del tiempo, nada había cambiado. Su despedida tenía el mismo valor para ambos presidentes. Aún en aquel lugar y en aquellos momentos no le faltaban amigos. Un guerrillero liberal acababa de ser capturado y Zuluaga
había suspendido la sentencia a petición del párroco y de las autoridades del pueblo. Enardecidos por su ventura, los avenidores intentaron el mismo paso en favor de Ocampo, pero sin éxito al dirigirse a Márquez, pese a la intercesión de un cura que honraba la religión errada en el ancla de las caballerías. El derecho de redimirla le fue negado hasta por la víctima, que le dispensó de intervenir otra vez con formalidades superfluas, recitando los ritos mortales. Padre, le aseguro, estoy bien con Dios, y Dios está bien conmigo. El viático le llevaba consigo al llegar al lugar de la ejecución, en las afueras del pueblo, donde cumplió con los ritos acostumbrados de tales ocasiones, despojándose de sus prendas y repartiéndolas entre sus últimos amigos. El pelotón, pocas eran las reliquias y pobres, pero el capitán le sacó las chaparreras y el corneta su último peso. Los demás se quedaron con su hálito y ninguno había sido olvidado, cuando las bocas de los fusiles apuntaron al nivel de su silencio. Mandando a ponerse de rodillas, contestó: ¿para qué? Estoy bien al nivel de las balas. La frase dio fe de su vida entera. Vino la descarga, y al fustigar la tierra las convulsiones que eran Ocampo, otra y otra más para acabar con sus indignidades. Enseguida, los herederos más cercanos se apresuraron a pasar una reata por las axilas y arrastrar el cuerpo del delito a un árbol, donde lo dejaron colgado por orden de Márquez. Durante las largas horas caniculares de la tarde, los transeúntes formaron cerco para mirarlo, pendiente de un ramo muerto y gravitando inhábil hacia la tierra, al alcance de la mano, pero prohibido tocarlo, porque la rama era podrida y no la fruta. El primero en experimentar su peso era Zuluaga. El presidente prófugo pensaba canjear a Ocampo por sus partidarios presos en la capital, y estaba ocupado examinando unas cartas tomadas del guerrillero antes de enviarlo al paredón, cuando un cabo informó a Márquez que se había fusilado al preso. «¿Pero qué preso?», preguntó Márquez. «Pues el señor Ocampo», balbuceó el cabo. Enfurecido por el desacato a su autoridad, el expresidente se puso de pie y mandó encauzar en el acto al oficial responsable. Pero esta orden tampoco se cumplió. Protestando Márquez, quiso que se trataba de un error, y aunque Zuluaga entendía el engaño, lo tragó para conservar su autoridad. Cuán grave resultó el error. Ambos lo adivinaron al recibir las cartas de intercesión de la señora de Zuluaga y de M. de Saligny. Márquez se apresuró a rectificarlo, despachando por el mismo correo la carta de exculpación que tanta borrasca levantó en la capital. Pero Zuluaga, por lo menos, lo sabía irreparable. Aquel fue el día más triste de su vida, dijo, y en ella había conocido muchas vicisitudes. Era incapaz de matar a una mosca, aseguraba uno de sus oficiales, pero no supo comprobarlo. Pasó la noche torciendo las manos y matando moscas. Tan atareados por entonces estaban los dos en lavarse las manos, que poco les importaba lo que pasaba con el colgado en el campo. En las tinieblas de la noche, las autoridades del pueblo ahuyentaron a los buitres y cortaron las reatas, y al amanecer el cuerpo yacía ya en el dominio público, habiendo decampado Márquez con su presidente pisándole los talones. 5 días más tarde se enterraron los restos en la capital, con los honores nacionales acumulados sobre el cadáver. La bandera nacional ondeó a media asta, el gobierno enarboló el luto por 9 días, y la persona de Melchor Ocampo, repartida entre el sentimiento de los millares que llenaron el cementerio, se transmutó en una vida póstuma infinitamente más poderosa que su vida vertida. La furia del primer día, esfumándose en el tumulto que la aliviaba, resucitó en los funerales, avivada por los obituarios e inflamada por los detalles, las conjeturas, las confirmaciones de la manera en que se efectuó el sacrificio. El señor Ocampo, que anteponía a todo su dignidad personal, ha debido sufrir mucho en los actos de humillación y ultrajes que le hicieron pasar sus asesinos, se suponía. Quizá triunfó por fin su altivez característica y volvió ultraje por ultraje y humillación por humillación. Así se explicaba la muerte precipitada del señor Ocampo.
Confirmaban la suposición las quemaduras en el rostro, que denotaban la proximidad del pelotón, y la refrendaban plumas piadosas con un amén inexorable, jurando venganza cuerpo a cuerpo. Pero lo que exaltaba, sobre todo, la sed de venganza era el árbol torcido y pervertido en cruz, y el peso muerto pendiente del ramo podrido, y la sombra anhelando en vano la madre tierra. Esta, la última y gratuita indignidad, era intolerable, inolvidable. Sobre aquel túmulo se levantaron las columnas ardientes de la prensa, de día y de noche. El Congreso puso precio a los proscritos, el gobierno apretó la persecución, pero todos los días se informaba de su paso por otros rumbos, y los agitadores más activos en la capital, hartos de provocaciones y de impunidad, concitaban al pueblo del campo a lanzarse a la Casa Mayor. El asesinato de Ocampo reagravaba todas las lacras de la guerra civil. La pesadilla volvió a pesar, el terror a dominar, y la carta de Márquez, llorando su más reciente víctima, recordaba tan palpablemente su exculpación análoga de la hecatombe de Tacubaya, que la responsabilidad de ambas atrocidades recayó en él por el peso bruto de la reincidencia incorregible. Olvidado su cómplice, la batida befada se fue concentrando en el homúnculo cuyos instintos corrían en cuatro patas y que se sublevaban todavía en dos. La invocación incansable de la venganza manifestada, la veneración que merecía Ocampo, mucho más que la sobrevivencia de un espíritu entre aquellos que precipitaban de su pasión y muerte. Pero a la memoria de un hombre que logró vivir y morir sin malicia y sin rencor, no se le negaron tampoco los honores de clemencia y misericordia. En el colmo de la agitación, un periódico se atrevió a señalar el tratado que llevaba su nombre, pero se le cayó instantáneamente, y el Congreso, aunque sin desecharlo formalmente, echó tierra al tratado tan terminantemente como al caso de Gollado. Así, al fin, los restos mortales de Ocampo descansaron en paz, se desligó el maleficio, y el malhadado pacto que tanto apetecía a los buitres 8 días antes se transmutó para siempre en pasto de la polilla. El hecho de que Ocampo fuera secuestrado a corta distancia de la capital y que durante los 4 días del plagio no encontrara socorro, vino a demostrar del modo más fulminante la anarquía que imperaba en el país y la falta de autoridad del gobierno fuera de la capital. No se escatimó esfuerzo para reparar el desastre, pero las providencias adoptadas eran ellas mismas una revelación humillante de debilidad. Hubo que acudir a todos los recursos disponibles para dar caza a una gavilla de prófugos, movilizar tropas, preparar una campaña regular, hacerse de dinero para poner al gobierno otra vez en pie de guerra. Y como la indemnización pagada a la legación británica había agotado las arcas públicas, el presidente autorizó un empréstito forzado para lanzar la expedición. Tal fue el tributo rendido por Juárez al amigo leal. En los funerales hizo acto de presencia muda, dejando a los oradores, que eran legión, la elocuencia oficial. Su propio homenaje tomó la forma de sangrar al público en la suma de 50,000 pesos para asegurar el castigo del crimen. 8 días se consumieron en preparar la expedición, un lapso intolerable en el pulso febril de la angustia pública, y sin esperar la salida de González Ortega con el grueso de la tropa, Degollado tomó la delantera con una columna volante y se precipitó a la pista. 5 días más tarde, mientras conferenciaba con el ministro de la Guerra, que le importunaba para conseguir otro empréstito forzado, Juárez recibió la notificación de su triunfo en la campaña electoral. Apuntó el triunfo en su diario, entre varios memoranda que formaban parte del trabajo cotidiano, tomando nota del escaso margen de votos con que el Congreso le declaró electo, 5 votos, sin comentario alguno. Esto lo dejó a los demás. Aunque la votación popular le dio una mayoría absoluta, la oposición intentó disputar el fallo recurriendo a un recuento en el Congreso para calificar la elección. Pero la maniobra planteaba una cuestión candente en aquel momento y acaloradamente debatida después, a saber,
la confianza que merecen los cuerpos parlamentarios con sus camarillas, sus coaliciones y sus intrigas partidaristas, como representantes intérpretes responsables de la voluntad popular, y aunque el Congreso ratificó el fallo del pueblo, fue con un margen tan reducido que dejó la duda sin resolución. Sin embargo, el resultado era una vindicación tanto para el electorado como para el electo, y tanto más notable porque, como Zarco no dejó de señalar, el presidente no había movido siquiera el dedo para asegurar un solo voto o para frustrar los enredos electorales fraguados en su contra, garantizando a la prensa la más amplia libertad, suprimiendo las subvenciones al tercer poder, demandando ante la ley a ninguno de sus calumniadores y ganando las elecciones, en suma, con la pasividad más ejemplar y la probidad más intachable. Un triunfo tan espontáneo significaba un éxito sin precedente para el proceso democrático en México, pero se celebró el fenómeno con tanta sobriedad que muchos observadores atribuyeron el suceso al desengaño y al desaliento del pueblo, y desengañado y desalentado lo era en verdad, pero no por el fruto sano de las urnas. La falta de festividades, que también provocó reflexiones, puso de manifiesto una depresión más profunda. El público había alcanzado la edad madura, evolución bastante triste de por sí y en circunstancias sumamente tétricas. De que no haya habido festines, ni bailes, ni orgías para celebrar la elección presidencial, infieren algunos diaristas que el resultado ha venido a contristar la opinión, a difundir el desaliento, a desvanecer toda esperanza, dijo Zarco, para recordar a los irreconciliables que contrastaban el advenimiento gris de Juárez con las loas e iluminaciones vistosas prodigadas a Santana, Zuluaga y Miramón. En el estado actual de la cosa pública, un pueblo que se respeta no puede entregarse a demostraciones de júbilo ante los manes ensangrentados de Ocampo. No puede celebrar fiestas cuando sabe que la sociedad está en peligro y es preciso hacer grandes esfuerzos para salvarla. La solemnidad de las circunstancias merecía, por lo menos, un momento de silencio. El señor Juárez ha hecho bien en no promover farsas al encargarse de la primera magistratura del país, en no hacer regalos ni donativos, ni juras con los fondos públicos. Y sus amigos y los que han sostenido su candidatura le han dado una muestra de respeto de no repetir la lisonja y adulación con que se han inaugurado otros gobiernos. Hecho sin precedente también, y eso sí, suscitó aplausos. El presidente había rebajado sus honorarios espontáneamente en vista de la situación. El escrutinio era un trofeo que confirmaba las cualidades que se reconocían al hombre: decencia, integridad, civismo y sencillez. Y el funcionario correspondió a las esperanzas de su público al dedicarse sin interrupción, terminada la campaña política, a la única campaña que importaba al país. El consenso de opiniones andaba de acuerdo en que se había acertado al escoger al candidato seguro, y a la seguridad se puso un premio muy elevado en el verano de 1861. El desenlace de la campaña electoral apartó la atención pública de la persecución de Márquez por unos cuantos días, y la prensa discutía aún la importancia del resultado. Cuando, entre las largas meditaciones que llenaban las primeras planas, brotó de repente otro de esos breves informes que llamaban la atención y que cortaron la respiración del lector, como una mancha de sangre, relegado a las últimas planas, casi enterrado entre la miscelánea del día y envuelto en los términos prudentes y discretos que se debían a la sensibilidad pública. Un párrafo informaba de la desaparición de Degollado. Sordo rumor un día, el otro era ya un hecho patente. Su columna había caído en una emboscada y Degollado había muerto, abandonado. No se había recobrado su cuerpo. La prensa tardó varios días en recuperarse del choque y comentarlo con calma. Sobreviniendo tan de cerca a la muerte de Ocampo, la calamidad provocó una conmoción no menos profunda, pero en efecto muy diferente. La reacción era más lenta, abatida por el primer golpe, aturdida por el segundo, y postrada por una fatalidad que entumecía toda sensación. Se veía en la catástrofe la culminación de una carrera dedicada al desastre,
y con la muerte vino el alivio de ver una vida tan incurable al fin y al cabo frenada. Desdichada, desdicha, mortificación, deshonra, deserción, muerte. Para el cumplimiento perfecto de su destino nada faltaba sino la transfiguración. Y aquel deber lo desempeñaron sus devotos religiosamente. La rehabilitación iniciada con premura antes de su muerte se realizó ampliamente después, y la reacción, cuando al fin se manifestó, cundió con la fuerza acumulativa de una compunción común, en descargo de una deuda atrasada. Los obituarios eran a la vez una apología y una apoteosis. El señor Don Santos degollado, el patriota inmaculado, que era el más noble, la más pura personificación de las ideas democráticas y reformistas, ha dejado de existir. Zarco encabezó los responsos de la prensa con acentos acordados al pulso débil del desaliento y desmayo que palpitaba en el coro. Nos basta saber que degollado ya no existe para comprender que una nueva calamidad pesa sobre nuestra patria. El soldado del pueblo, el campeón más constante, más desinteresado de las ideas progresistas, ha dejado de existir. La reiteración siguió arrastrándose monótona y pesada, sin lograr levantarse, incapaz de superar el hecho aplastante, recitándolo una y otra vez con el mismo tono hipnótico y relegándolo a un futuro lejano más capacitado para justipreciarlo que la actualidad. El nombre de degollado será pronunciado con ternura y veneración por las generaciones futuras, como se pronuncia hoy el de los padres de nuestra independencia, el de Hidalgo, el de Morelos. Y poco a poco empezó a palpitar la congoja callada, y mientras el tono sordo del panteón consignaba la apoteosis a una posteridad remota, poblada de almas más equitativas, la letanía lerda se esforzó en solevantar el peso plúmbeo que cargaba todavía sobre la memoria del difunto. Si le fue adversa muchas veces la fortuna en los campos de batalla, su alma, que era de un temple antiguo, jamás perdió la esperanza en la causa de la justicia y de la libertad. Su constancia es tanto más admirable y más heroica, cuanto que luchaba con la adversidad y también, fuerza es decirlo, contra la envidia y la calumnia. Pero la verdad es que, sin degollado, no habrían aparecido los caudillos que fueron más afortunados, que sin la derrota de Tacubaya no habríamos llegado a la victoria de Calpulalpan. Homenaje cargado de humillación. El tributo compensaba al héroe recapitulando sus mortificaciones y valorizando sus méritos conforme a su propio criterio. La ocupación de la conducta era un estigma que le consagraba para siempre. No pudo hacer más el hombre, que era la probidad misma, que declararse reo y sacrificarlo todo a su país. Nadie había llevado hasta allá la abnegación y el heroísmo. Respirando por la boca y haciéndole eco a la letra, los fieles le brindaban la satisfacción suprema de sublimarlo sin reservas. Si hubo defectos, con respeto piadoso se disimulaban los pobres recuerdos profanos. Fragilidad carnal no había ninguna. Ninguna infatuación con el infortunio, ninguna falacia en la fatalidad, ningún exhibicionismo en el sacrificio, ninguna vanidad en el martirio, ninguna pose en la manía persecutoria. La mano limpia de la muerte borraba todas las efímeras miserias humanas, y la verdad diáfana brillaba, tenaz, transparente, trascendente. La sombra de su complicidad con Matthew se desvaneció en las tinieblas, que de sombras nada conocen, y el único fracaso que se recordó era su última cruzada en defensa de Ocampo. Aún resuenan en nuestros oídos los acentos de dolor y de entusiasmo que hace pocos días pronunciaba en el Congreso al saber el asesinato de Ocampo. Como el mismo degollado decía en esa sesión memorable, no ofrecemos a estas víctimas llanto de mujeres. Sus manes reclaman algo más, reclaman energía, justicia y solo justicia. Recobrada la virilidad, la inspiración de su espíritu sobrevivió intacta en sus compañeros, y con aquel acento tónico la meditación terminó. Más compensación no pudiera pedir el más maltrecho de los mortales, mas degollado, el mismo degollado, no hubiera pretendido de la posteridad, su salida del mundo terrenal alcanzó el non plus ultra. Ni una sola voz disonaba en el coro.
Todos sus viejos amigos rivalizaron entre sí en proclamar su contrición y en cantar la palinodia. Tú, degollado, que te estremecías con el lloro de un niño, tú que te imponías privaciones de cenobita por no malgastar el óvulo del pobre, tú que eras la santidad de la revolución, lo apostrofó Prieto, penitente de su propia apostasía. Ramírez, el iconoclasta, le proclamó su ídolo. González Ortega, doblado, todos sus compañeros de armas, le dieron su última palmada. Santificado de común acuerdo, la misma plétora de tributos señalaba el esfuerzo que todos hicieron para negar su infidencia y olvidar la fatiga que agotó su simpatía antes de su muerte. Hasta el enemigo contribuyó al culto. El mismo Márquez, al atraerlo al desastre infalible, aseguró su transfiguración. El Congreso dio cima a la consagración, dando por concluso el pleito con un decreto de gratitud nacional. El decreto, pasado al presidente, salió en la Gaceta Oficial con un atraso rutinario que dejó la impresión de conformidad formal con el fallo universal. Pero hacía mucho que el pleito había escapado a su jurisdicción, y a degollado glorificado, Juárez rindió el mismo tributo que a Ocampo ahorcado, pidiendo al público otra aprobación para vengarlo, y con resultados aún más tristes que los anteriores. Lo más penoso del desastre era la fuga de la tropa y el hecho o la sospecha de que degollado pereció abandonado por su columna. Hasta había quien dijera que cayó asesinado por uno de los suyos. Cercados, entrampados, diezmados, los soldados sufrieron la derrota, porque salieron a la campaña desanimados por la superstición del fracaso y se dieron a la desbandada por falta de paga. El culto de la gloria, como todos los cultos, necesitaba centavitos y la multiplicación de los héroes, la regularidad del rancho. La función de armas se verificó en los desfiladeros del Monte de las Cruces, casi en el mismo sitio en donde Hidalgo había lanzado sus huestes hambrientas contra tropas regulares 50 años antes, saliendo airoso gracias al ciego arrojo de los suyos, hazaña cruelmente invertida por el descalabro de degollado en las mismas cumbres consagradas medio siglo después. ¿Cómo medir lo que se había ganado o perdido en aquel lapso? Un hombre más adornaba el Panteón Nacional. Don Santos había ascendido al imperio con sus pares. Una lejanía legendaria velaba su destino, pero no había nada de remoto en la huida de sus guerreros, ni de legendario en su derrota. Síntomas de pánico se manifestaron en el Congreso, al saber que un cargamento de armas iba a reembarcarse en Veracruz por falta de pago. Una delegación acudió al presidente y recibió la aclaración de que bastaban las armas disponibles en la capital, pero faltaban los fondos para pagarlas. Sin embargo, a fuerza de recurrir a arbitrariedades y extorsiones, incluso el encarcelamiento de los propietarios refractarios, se consiguieron 2,000 rifles para equipar a la Guardia Nacional. Un nuevo voluntario se dedicó a la venganza y 5 días más tarde, Leandro Valle siguió el mismo camino a la cabeza de 800 milicianos. Pero el ritmo del desastre era más veloz que la celeridad con que se subsanaban sus daños. 24 horas más tarde, las últimas planas de los diarios volvieron a sangrar. Y al día siguiente, Valle estaba derrotado y muerto. La acción tuvo lugar casi en el mismo sitio, en los desfiladores funestos del Monte de las Cruces, pero esta vez el desastre no era imputable a la impericia del caudillo, ni a la tripa vacía de la tropa, ni a la maldición oscura que pisaba los talones del héroe de las derrotas. Por el contrario, abundaba la evidencia de una lucha encarnizada y de la habilidad del caudillo al hacer frente a un enemigo numéricamente superior, y a Valle no lo abandonaron sus soldados. Ahí estaban, para comprobarlo, las recuas de muertos de tripas, que de tripas hicieron corazón antes de morder el polvo, harto numerosos y anónimos para merecer la conmemoración de la prensa o los honores del Panteón Nacional, recinto reservado a los privilegiados donde no cabían los muchos y escaseaba el espacio de los contados.
Los caídos ganaron solo el reposo de la tierra consagrada, pero para Valle, de un modo especial, la prensa enarboló sus banderas negras, porque el tercer campeón los comprendía todos en su fosa común. El nombre de Leandro Valle no era de aquellos que tenían la virtud evocadora de Ocampo y de Gollado, pero echaba una sombra más profunda y más espectral sobre el público. Leandro Valle tenía la virtud suprema de la juventud, que llevaba innata su propia apoteosis. Caído en la flor de la edad, cuando la savia de la vida corría abundante en sus venas, se enfrentó a la muerte con el brío del verde y el valor del veterano. Al saber que se le pasaría por las armas, aprovechó su momento y, escogiendo su árbol, cayó desafiando a sus asesinos con la actitud atribuida a Ocampo. Y por toda respuesta, los victimarios lo colgaron en el tronco que de hecho y de derecho se había apropiado. El tronco era quebrado, y ahí quedó, a media asta, el cadáver convertido en bandera, donde los rastros de los persecutores cruzaban el camino a la capital, y a media asta también gualdrapeaba el pendón inerte en la capital, hasta que la nación misma y ningún otro vengador viniera a levantar el reto. Zarco empuñó su pluma para lanzar una llamada, en rojo y negro, a los colores encarnizados. A un hombre así, al matarlo, pretenden tratarlo como traidor y como traidor a la religión. Prorrumpió recordando el vigor con que, unos cuantos días antes, Valle había impedido el sacrificio de los presos políticos. ¿Quiénes hablan de religión? Las fieras, los tigres de Tacubaya. Y los ministros de la religión de Cristo parecen aceptar estos apóstoles antes de sus labios, que tienen hiel para defender sus fueros, y los bienes de manos muertas no se desprende ni una sola palabra que rechace ese apoyo, que repruebe el plagio, el incendio, el asesinato. No puede guardar silencio un obispo si un clérigo pide a la autoridad civil la legitimación de sus hijos, pero todo el clero calla ante esta serie de crímenes y no tiene censuras para los que enarbolan la cruz como bandera del crimen y del exterminio. Pero sí tuvieron y tremendas contra los primeros insurgentes, contra los que proclamaron nuestra independencia del yugo de España. La Inquisición, los obispos, los cabildos fulminaron contra los patriotas y sostenían que para los clérigos insurgentes no debía haber fueros. Hechos son estos que constan en la historia y que la historia perpetuaba. No faltaban, ni entonces ni en el futuro, las pruebas de la traición de Cristo por el clero y del tácito fiat con que los fariseos autorizaban cualquier atrocidad que fomentara la fe y que falseara su misión. Y el silencio sacrílego con que sancionaron la más reciente cruzada en su favor obligaba al tribuno popular a blandir el látigo y a levantar la alarma en defensa de un pueblo inerme. Nunca tan cercano se había asomado el Monte de las Cruces desde el día en que Hidalgo se había erguido en el horizonte, a la vista de la tierra de promisión, tan solo para retroceder y batirse en retirada. La inmolación del más joven arrojaba a la nación entera a su cuna, recortando su historia en la generación clavada, uno tras otro, el árbol. Y este partido de asesinos pretende formar un gobierno y dominar al pueblo, gritó Zarco, con el colmo de la exasperación. Márquez ha dejado en libertad a los que presenciaron el asesinato de Valle para difundir el terror, y les ha encargado que digan en México que esto no es nada, que aún no se puede formar idea de su ferocidad. Esta fiera promete fusilar, asesinar a todas las notabilidades del Partido Liberal, matar a todos los que han adquirido bienes nacionalizados y poner en el grillete a las personas insignificantes, a los que solo profesan ideas democráticas, para hacerlos trabajar en reedificar las madrigueras de los conventos. He aquí su programa político y religioso. El cáliz desbordaba. Más que Ocampo, más que degollado, la inmolación de Valle revolvía las entrañas de su generación, llegando al trasfondo, penetrando la matriz de las generaciones venideras y sofocando su concepción con la superfetación del mal. Y la plaga del pretérito y la pérdida del porvenir se conjugaban para hacer implacable la vindicta pública. Como ningún otro, el nombre de Valle excitaba la voz de la sangre y evocaba la desnudez de la semilla.
Su sacrificio era más salvaje que el de Ocampo, su fatalidad era más formidable que la de Degollado, y su árbol ramificaba más amenazante que los de ellos. Valle era el vástago de la vida, Valle era la yema inaccesible, Valle era todo lo que no había nunca de ser, nacido solo para abrazar la muerte estéril. Y ahora, bajo la sombra de lo que se revelaba una campaña de terror sistemático, el terror pánico, el terror brutal, rebullía en el seno de una sociedad rondada y dominada por la fiera y sofocada por la imposibilidad de defenderse. El exterminio de los bandoleros, la acción de la justicia, la salvación del orden y de la libertad. Las excitativas de Zarco salían sobrando y eran exangües con tanta repetición. Ya no cabía duda de que se había subestimado la fuerza del enemigo y que Márquez contaba con algo más, con mucho más que su propia audacia. El mismo día de la matanza en la sierra, la vanguardia de los fascinerosos incursionó en los suburbios de la capital y la correría fue rechazada a solo una media hora de distancia del centro. Bastaba la alarma para detener a González Ortega, a punto de salir en campaña, obligándolo a suspender su marcha y a regresar a la capital, declarada ya en estado de sitio y alertada contra las sorpresas del enemigo. Pero, ¿dónde se encontraba el enemigo? ¿Dentro o fuera de la plaza? Las provocaciones recurrentes, la confianza que aumentaba con la impunidad, la aceleración del ataque, el terror tácito y las amenazas de exterminación en masa por venir, todo indicaba un apoyo invisible, contactos, cómplices emboscados en la misma capital, y las pesquisas siguieron sus huellas. El público, profundamente perturbado por las correrías del enemigo y estremecido por las denuncias de la columna oculta, fue asusado de día y de noche por una prensa insomne, tocando alarma, tocando arrebato, repitiendo que nadie era inmune, que cada quien figuraba en las listas negras, que gente había en la calle que amenazaba abiertamente al partido entero con la suerte de los elegidos. Citando a los cínicos que se burlaban de la debilidad del gobierno, parangonando la justicia de Márquez, que no pedía más que una reata, un fusil y un árbol, con las trabas de los tribunales enredados en trámites y chicanas, y recordando que 6 meses después de la ocupación de la capital, los responsables del régimen clerical andaban siempre sin castigo, y los presos políticos disfrutaban de las garantías legales y de las comodidades penales tan gratuitamente suministradas por el gobierno. Si la atmósfera no olía a matanza, el hedor emanaba ya de los periódicos, y Valle no estaba presente para imponer respeto a la ley. Su cadáver fue traído a la capital discretamente, con varios más recogidos en el monte, sobre una cureña, y hubiera pasado inadvertido a no ser por un accidente. Por casualidad, su madre pasó frente al cortejo fúnebre en la calle, y al enterarse de su procedencia, se echó sobre el féretro, abrió la mortaja y abrazó los restos, insensible a los curiosos que se congregaban y a la sensación que provocaba el espectáculo. El contenido del féretro, expuesto por azar, fue sacado a luz y exhibido con intención por la prensa. Apenas salvadas de la putrefacción por la evacuación de las venas, las reliquias resistían el embalsamamiento del tiempo y el suplicio de la extinción se conservaba intacto. Un ojo estaba cerrado, el otro abierto, 17 balazos. Un ojo estaba cerrado, el otro abierto. 17 balazos perforaban el cuerpo como poros del alma, otros tantos ojos abiertos, otros tantos testigos oculares por los cuales traslumbraba la visión de su agonía. Los brazos, grotescamente torcidos por la suspensión, perturbaban la postura de un feto afanándose por salir vivo, y la criatura toda parecía algo amorfo entre el engendro y la momia de un hombre. Entreabierta la mortaja sobre la visión de una generación mutilada y abortiva, se cerró el féretro sin comentarios. Las reflexiones mórbidas cedieron a las resoluciones violentas. Así finalizó el mes de junio. 3 golpes tan catastróficos hubieran sacudido cualquier régimen, y bajo el impacto del pánico que iba arreciando cada vez más fuerte, el gobierno estaba, si no a punto de caer, visiblemente en peligro de sucumbir. Formar un gabinete resultaba difícil. Los puestos más codiciados carecían de aspirantes.
el servicio público era provisional y la prensa exhortaba al presidente a gobernar por decreto y a salvar la situación con las medidas drásticas necesarias para conservar la confianza nacional. Zarco, su más recio defensor, encabezaba la demanda, insistiendo en que salvar la legalidad era imposible sin providencias arbitrarias y la civilización sin sanciones excepcionales, y garantizando la prescripción con un programa provisional, ley marcial, consejos de guerra permanentes, represalias, justicia instantánea, movilización de todos los recursos disponibles y la consecución de dinero por todos los medios y arbitrios autorizados por el Congreso, que ya le había concedido facultades ilimitadas. La tarea no es ardua ni larga. Se trata de que 7 millones de hombres se defiendan de 2,000 asesinos. Con una semana de severidad se salvará la situación. Y 15 días más tarde, el presidente adoptó una providencia extrema. Exacerbada por la punzada de un pigmeo, la nación se esforzaba como un gigante para romper sus cadenas, que eran inquebrantables porque el gobierno tenía atadas las manos por la coacción de los accionistas extranjeros. Para conjurar la crisis, la condición previa era el control de los recursos nacionales. Ya se había suspendido el pago de la deuda interior, pero la carga arrolladora que no le daba respiro era la deuda exterior, y en la congestión de la crisis, la proposición de descargarla cobró fuerza. La idea lanzada por Zamacona 2 meses antes llegó al Congreso a principios de julio, y adoptada en sesión concreta pasó a manos del presidente. En aquella atmósfera de pánico apremiante, la volatilidad de su globo de prueba llevó a Zamacona al poder. Llamado al Ministerio de Relaciones para convocar la providencia tan intrépidamente recomendada en su santuario, Zamacona reculó. Sin embargo, ante los riesgos y las responsabilidades del paso, y para que se decidiese a seguir su propio consejo, fue preciso que el presidente le infundiera ánimo con toda la persuasión, la autoridad y la prudencia genial que manifestaba frente a las grandes urgencias. Pero el piloto acalló sus temores. Los riesgos eran comunes y las responsabilidades colectivas. El remedio heroico tuvo su origen en la comprensión general de su necesidad, circulando de mano en mano, solicitando adopción, difundido entre el público, discutido en la prensa, debatido en el Congreso, evitado y aplazado, cobrando ímpetu con la corriente de desastres, madurando en el mes mortal de junio y llegando al fin, sancionado por muertos y vivos, a manos del presidente, para que lo aplicara como una medida de seguridad pública. El mandato era unánime. Precipitada por una crisis inmediata, pero prescrita por un mal endémico y premeditado como una cura orgánica, la moratoria era un expediente transitorio transformado, al igual que las leyes de reforma, en un acto de consecuencias incalculables. El 17 de julio, Juárez expidió un decreto que suspendía el pago del servicio de la deuda exterior. La Providencia Suprema era una segunda y más peligrosa declaración de independencia nacional, y el gobierno declaró la huelga patriótica sin consultar a las potencias acreedoras. Una semana más tarde, el Ministerio francés rompió y el Ministerio británico suspendió las relaciones con México.